saber cuándo cerrar es una decisión que diría que de este caso es un caso paradigmático de la responsabilidad emprendedora. O sea, muchas veces es muy importante que cuando un emprendedor se da cuenta que le está yendo mal y que cerrar la empresa y pagar todas las cuentas implica afectar tu patrimonio personal, es una decisión importante. Hola, te saluda Josefina Maisonave y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Onda Emprendedora, un podcast sobre cómo desarrollar, gestionar y escalar un emprendimiento en Uruguay. Onda Emprendedora es una iniciativa del Centro Ítaca de la Universidad Católica, de la Fundación Julio Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y de Initium, Centro de Liderazgo, Emprendimientos e Innovación de la Universidad de Montevideo. Onda Emprendedora es posible gracias al apoyo de ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo de Uruguay. Fracasar es muchas veces considerada una mala palabra en el mundo de los negocios en Uruguay. A pesar de lo que nos digan las historias de éxito absoluto, el fracaso, ya sea a pequeña o a gran escala, es una parte inevitable de todo camino emprendedor. En este episodio vamos a hablar de un emprendimiento que fracasó, pero de cuya experiencia uno de sus fundadores extrajo aprendizajes y lecciones que lo ayudaron en otras etapas de su trayectoria. Ese emprendedor es Jaime Miller. Desde 2003, Miller desarrolló su carrera profesional en la empresa uruguaya Sonamérica, un parque de negocios y tecnología del que fue gerente general hasta el 2018. Tras liderar el proceso de instalación de Sonamérica en Cali, asumió como CEO de Sonamérica Colombia hasta el 2020. Entre el 2020 y 2021 fue director ejecutivo de Uruguay 21. Actualmente es fundador de Capital Oriental, una firma de private equity cuyo objetivo es atraer inversiones que generen proyectos de impacto positivo en lo social y ambiental en Uruguay. Jaime tiene un MBA de la Escuela de Negocios IEM de la Universidad de Montevideo y es contador público egresado de la Universidad de la República. Fue precisamente durante el MBA que a Miller y a sus socios se les ocurrió una ambiciosa idea: crear una aerolínea para vuelos domésticos en Uruguay. De eso hablamos con él. A continuación, nuestra charla con Jaime. Jaime, contanos, ¿qué fue lo que te impulsó a emprender en este proyecto? Bueno, surgió de un MBA. O sea, yo hice un MBA en el IEM en el año 97 y 98. Y como parte del programa había que hacer una empresa, había que diseñar un plan de negocios. Y ahí con dos amigos del MBA, uno de ellos amigo mío de la infancia, Félix Leborne, que es piloto y tenía su avión, él tiró la idea de hacer una aerolínea local. Veíamos de que había muchísima demanda, mucha gente yendo hacia Rivera y Salto todos los días, con una cantidad importante de frecuencias de ómnibus. Dijimos, hagamos una aerolínea doméstica, muy sencilla, con una operación que permita a los pasajeros ir por el día a esas ciudades. Y así fue así como arrancó. Hicimos el plan de negocios, y después que terminó el MBA lo empezamos a mirar y dijimos, bueno, ¿y qué pasa si lo hacemos de verdad? Y nos empezamos a embalar y bueno, lo hicimos. ¿Qué edades tenían más o menos? Yo tenía 29 años. ¿Y estabas trabajando en algún lugar? Estaba trabajando con mi padre en una importadora que teníamos de la familia. Pero sí, esto lo veía como una cosa para crecer, y la idea era la idea siempre fue y que de hecho fue lo que pasó, Félix se ponía full time, y nosotros dos, Aldo Centanaro y yo, estábamos más como directores, pero también muy activos, ¿no? De hecho, le dedicamos muchísimas horas. Cuando tuvieron que analizar los riesgos, ¿no? Porque es un proyecto bastante soñador y ambicioso, de mucha inversión, que requería mucha inversión. Cuando llegaron a ese capítulo de evaluar los riesgos, cuando los evaluaron, ¿se sintieron confiados? Sí, mira, era obviamente que una inversión de riesgo. Nuestro ancla era que el valor del avión. O sea, nuestra filosofía había habido muchos emprendimientos parecidos en el pasado, donde los anteriores intentos usaban aviones usados y medio como no era una apuesta tan fuerte como la que queríamos hacer nosotros. Queríamos desde el día 1 largar con aviones nuevos y con 2 aviones
cosa de poder cubrir todas las frecuencias y mostrar una cosa distinta a lo que se había hecho en el pasado. Desde ese punto de vista era una apuesta más jugada. En definitiva era una inversión de comprar aviones financiados, nuevos, y nuestra garantía, si se quiere, era el mercado secundario de esos aviones, que era muy, muy ágil y muy... los aviones bien mantenidos mantienen su valor en el mercado. Eran aviones muy usados, siguen siendo muy usados en Estados Unidos, en la Latinoamérica también. Entonces decíamos, bueno, si nos va mal, tenemos un seguro ahí que es el valor del avión y lo que vamos a perder es lo que hayamos gastado de caja operativa en los primeros años. Así que esa fue la filosofía. Salgamos a financiar, a buscar financiamiento para la compra de los aviones y algo de capital para arrancar con capital de giro. Y al final logramos que la fábrica, la Cessna, que tiene un brazo financiero, nos prestara, nos vendiera el avión con deuda. O sea que básicamente el financiamiento lo estructuró el propio fabricante. Y ahí yo diría que es donde tuvimos los mayores errores en el sentido de cómo estructuramos ese financiamiento, porque hicimos una deuda que al otro día de entregar el avión estábamos pagando capital. ¿Qué sentían? Sentíamos que estábamos haciendo algo distinto, y de hecho fue distinto y nunca hubo algo igual, es en el sentido de una oferta de vuelos que te permita ir por el día a 2 ciudades del interior, cualquier día. Entonces, nosotros hacíamos 10 vuelos diarios, y eso nunca se había hecho. Y nosotros nuestra premisa era de que los intentos anteriores habían fracasado porque no daban una oferta regular y predecible, ¿no? Entonces vos no sabías si salía o no salía el avión, estaban la Fuerza Aérea tenía un servicio llamado TAMU, pero salía cuando tenían ganas. Entonces, en realidad, nuestro diferencial era ofrecer vuelos regulares, predecibles. El avión sale, así haya 1 o haya 0 pasajeros, y además aviones nuevos, que le daba como cierta representatividad y aspectos de seguridad que mucha gente le teme volar en aviones que no son grandes, sino que son aviones que tienen... Este era un solo motor, por ejemplo, que también generaba muchas resistencias, pero se usa mucho en Estados Unidos, y de hecho en Brasil también. Entonces generamos un producto, una oferta que nunca se había ofrecido. Y después la respuesta del mercado nos dio la razón, en el sentido de que a los 4 meses estábamos volando llenos a Salto y a Rivera y volviendo llenos. En general, los vuelos del medio eran los más complicados porque era la ida por el día del salteño o del riverense a Montevideo, y los tiempos que le daba a Montevideo no era tanto. Pero en definitiva igual teníamos una ocupación muy buena, a tal punto que a los 6 meses habíamos llegado a break-even de operativo. O sea que el negocio andaba. Andaba, y habíamos inclusive generado una oferta paralela de vuelos charter. En esa época había mucha gente que se interesaba por cazar en Uruguay. Entonces el avión podía, en los horarios que estaba parado, que era el mediodía, íbamos a Ezeiza y levantábamos pasajeros de vuelos que llegaban de Estados Unidos y los llevábamos directo. Hacíamos aduana en Carmelo y aterrizaba directo en un campo donde... Entonces ese tipo de ofertas le empezamos a complementar. ¿Y cómo siguió la historia? Pero de todas maneras, como la aerolínea volaba al 70-80% de capacidad, y teníamos inclusive algún margen para subir los precios, veníamos bien. Hasta que al mes siguiente, en abril 2001, empieza la serie de la tormenta perfecta, digamos, y arrancamos con la aftosa. Y ahí se cortaron todos los vuelos charter que les digo no se podía cazar, y además todo lo que es frigoríficos, que eran clientes nuestros, los clientes más importante, teníamos clientes que viajaban con cuenta corriente, o sea, era muy divertido porque la gente, ya los conocíamos, los pasajeros, nos entregaban la cédula y subían, o sea, era simplemente cargarle el pasaje, firmaba el pasaje y lo cargábamos con una cuenta, una vez por mes cobrábamos todas las cuentas. Entonces el 70% de nuestro negocio eran viajes corporativos, o sea, entonces teníamos nuestro propio sistema de reservas, que en eso fuimos pioneros, en el sentido de tener un sistema de reservas online, año 2001, ¿no? O sea, teníamos un sitio web donde tú podías reservar y tenías tu pasaje online. Ese sistema de reservas nos permitía saber quién venía, entonces ya sabíamos que venía Pepe y ya lo estábamos esperando, ya le hacíamos la cédula, el ingreso
en el sistema, en fin. Eso funcionó muy, muy bien. Pero claro, con la aftosa, muchos frigoríficos tuvieron que parar actividades. Tuvimos 2 meses, diría, hasta que se recuperó de una merma en la actividad, en la ocupación. Y después siguió una cadena de hechos que el broche de oro fue el 11 de septiembre de 2001. Me imagino que fue un golpe durísimo que tuvo consecuencias. Tomamos la decisión en octubre del 2001 de cerrar. Saber cuándo cerrar es una decisión que diría que de este caso es un caso paradigmático de la responsabilidad emprendedora. O sea, muchas veces es muy importante que cuando un emprendedor se da cuenta que le está yendo mal y que cerrar la empresa y pagar todas las cuentas implica afectar tu patrimonio personal, es una decisión importante porque si tú seguís y no cerrás a tiempo, se va a generar un problema que es que vas a dejar clavos, ¿no? Entonces ahí la pregunta es: si vos te tirás al agua con esto, enamorás a un pueblo, proveedores, empleados, inversores, y llega un momento que decís, si yo mañana cierro no puedo pagar las cuentas, entonces ahí el emprendedor no sos vos, el emprendedor son todos los que se subieron contigo, sin saber que eran inversores contigo, porque en definitiva si las cuentas no las pagás vos al final, entonces el emprendedor no eras vos. Jaime, ¿qué es lo importante de cerrar bien? Lo importante de cerrar bien es, primero, que te da otra oportunidad. O sea, vos podés, si cerrás bien, mañana intentarlo de nuevo. Y segundo, si no lo querés intentar de nuevo, una buena cerrada enriquece tu currículum, ¿no? Entonces, esa es la gran lección. Yo creo que cometimos muchos errores. Obviamente que hubo factores externos que nos agarraron. Una tormenta importante, pero una tormenta que también nos agarró frágiles, por lo que te digo del financiamiento. Pero desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista operacional, diría que fue un éxito cómo se manejó la línea. Lo que pasa es que, ya te digo, no estábamos estructurados en nuestro balance como para resistir una cosa de estas. Bueno, después de este gran proyecto, de toda tu trayectoria profesional en diferentes organizaciones, estás emprendiendo de nuevo. ¿Por qué decidiste y de qué se trata? Bueno, creamos una firma que se llama Capital Oriental. Es una firma que como tal es una firma de servicios, por tanto no requiere capital muy importante, no hay que financiar a 10 años nada. Es una firma que justamente lo que busca es desarrollar inversiones en Uruguay y conectando proyectos o empresas que tengan un impacto social o ambiental positivo y conectar esos proyectos con el capital. O sea, lo que estamos viendo es de que si ustedes leen, el mundo financiero está yendo hacia la inversión sostenible, todo lo que llaman factores ESG, que lo que hacen es le aplican un criterio de cuán sustentable es esa producción o ese producto desde el punto de vista ambiental y social para decidir si invierten o no en esa empresa. Entonces, lo que hacemos nosotros es identificamos empresas que tengan ese impacto, vemos si tienen necesidad de capital y les estructuramos vehículos de inversión a esos proyectos. O sea, buscamos inversores para esos proyectos. Mi socio es Jean-Jacques Bragar, que es un abogado, y su socia Agustina Bomio, que tienen mucha experiencia en todo lo que es estructuración legal para financiamiento. O sea que te iba a preguntar justo, no solo empresas, proyectos podría llegar a ser también. Sí, ojo que no somos una aceleradora, ¿tá? No es que vamos a salir a buscar startups, porque no tenemos la escala para analizar 100, 200 proyectos. O sea, no somos una firma de venture capital que lo que hace es invertir en etapas muy, muy tempranas ante mucho riesgo, sino que buscamos empresas que ya estén funcionando o también algunos proyectos de que por sus características son estructuralmente financiables, ya sea porque tienen un flujo asociado. Te doy un ejemplo.
ahora vamos a financiar la reconversión de algunas calefacciones de edificios. Hay edificios en Pocitos y Punta Carretas que siguen, o en el centro, que siguen calefaccionando con fuel oil, o sea que queman fuel oil en sus calderas abajo en el sótano para calentar la rosa radiante. Eso no solamente que ambientalmente es un desastre, sino que además económicamente es mucho más caro ahora, y ni que hablar con los precios de petróleo que se vienen, con lo cual la tecnología que va a sustituir eso se llaman bombas de calor, que lo que hace es lo mismo que ves en una piscina de agua caliente o en un jacuzzi, pero llevado a una escala industrial. Entonces pones ese equipo en el techo y ese equipo calienta la misma losa radiante que calentaba la caldera de fuel oil, ¿no? Entonces al edificio le estamos diciendo, como es caro ese equipo, no te preocupes, yo te lo financio 60, 120 cuotas, que el ahorro que vas a generar con el consumo de fuel oil te va a dar para pagar la cuota sin ningún problema. Y estás convencido de que hay que seguir emprendiendo a pesar de los fracasos. Sí, hay que seguir emprendiendo. También, ojo, porque a veces yo soy un poco aguafiestas con el tema de emprendedurismo, porque siempre hago esta misma cuenta. Si tú no emprendes, ¿qué haces? ¿No? Podés ser un muy buen funcionario entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad de emprender? ¿No? Entonces, yo siempre hago este número, digo, si un estudiante de la UM, bilingüe, ¿no?, que sabe informática, tiene un ingreso, te diría que asegurado, de unos, ponele, no menos de $50.000 por año, ¿no? Entonces, si él decide emprender y jugársela con cualquier otro proyecto, tiene ese costo de oportunidad, ¿no? O sea, lo que vaya a emprender tiene que generar un bottom line para él de por lo menos $50.000, porque si no, entonces, a veces no hay que caer en el sobredimensionamiento. A mí me encanta emprender, siempre traté de emprender, inclusive el emprendimiento adentro de una empresa es muy importante, ¿no? Entonces vos podés ser emprendedor sin tener que jugarte tu ropa, sin tener que jugarte tu patrimonio. A mí me costó tuve que vender mi casa para pagar esas cuentas que te dije de la aerolínea, pero la conclusión es que vos podés, si vos tenés un capital de formación, que ahí hay un costo de oportunidad. O sea, si tú sos un contador bilingüe, muy bueno para las finanzas, podés ser un gran ejecutivo de un banco, ¿tá? Y ganar muy bien, ganar, no sé, $120.000 por año. Entonces tu empresa, si tú vas a emprender, tu empresa tiene que facturar por lo menos 10 palos, porque es lo que gana, es lo que el bottom line de esos 10 palos es lo que puede llegar a equiparar el sueldo que vos tendrías si fueras por el ¿no? Hay que tenerlo en cuenta para tomar la decisión. Te podés dar unos años, supongo, de gracia, pero siempre tenerlo en cuenta. Pero de todas maneras, emprender adentro de una empresa también es muy válido. Es muy válido, e inclusive más. Y las empresas lo necesitan. Lo necesitan, exacto. O sea, hay empresas que buscan eso. Entonces, buscan el emprendedor adentro de su plantilla, porque es el que los va a movilizar, el que le va a generar nuevos productos, el que le va a generar nuevos mercados. Entonces, no es que si no sos emprendedor, sos un empleado burocrático de 8 a 5 en un escritorio. O sea, entonces, eso hay que también tenerlo en cuenta, ¿no? Le agradecemos a Jaime Miller por compartir su experiencia con la comunidad de emprendedores y emprendedoras de Uruguay. Y te agradecemos a vos por escuchar este episodio. Si disfrutaste este episodio, suscríbete a Onda Emprendedora en Spotify y en todas las plataformas de audio. Y compartí este episodio en tus redes sociales con el hashtag Onda Emprendedora. En nombre de todo nuestro equipo, me despido hasta una próxima Onda Emprendedora. Onda Emprendedora es una iniciativa de la Fundación Julio Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, el Centro Ítaca de la Universidad Católica y de Initium, Centro de Liderazgo, Emprendimientos e Innovación de la Universidad de Montevideo. Onda Emprendedora cuenta con el apoyo de ANDE, Agencia Nacional de Desarrollo de Uruguay, y fue producido por La Parla Media. Música original, Nacho Villalba. Conducción, entrevistas y producción de contenidos, Josefina Maisonave, Maggie Yuria, Silvana Nalem, Ana Chiara Ortolani y Andrea Solari. La producción por La Parla Media es de Álvaro Caso y el diseño de sonido es de Conrado Hornos.